Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Diálogo Libre. Hoy hablaremos del campo, de sus problemas y de sus buenas noticias. Estamos con el ingeniero Osmar Benítez, que es el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, con Ivonne García, directora ejecutiva adjunta, y Claudia Chet Pimentel, también directora ejecutiva adjunta. Gracias. Muchísimas gracias. Muchos temas, ¿verdad? Sí es. Siempre. Siempre. Me gustaría saber, así para empezar, y luego ya dar paso a Mariela Mejía, nuestra editora de Economía, y a Joaquín Caraballo, periodista de la sección, ¿en qué situación estamos en cuanto al campo, pero en relación a la pandemia y la pospandemia? ¿Cómo les ha afectado y cómo han salido a flote? Bueno, lo primero es dar las gracias al periódico y al equipo por el privilegio de brindarnos esta oportunidad de compartir con ustedes y con la sociedad dominicana la opinión que tenemos, la versión que tenemos sobre cómo anda la agricultura dominicana. Partiendo de un principio viejo, muy viejo, que dice que sin agricultura no hay comida y sin comida no es posible la vida humana. Entonces, creo que el rol que juega el agricultor en todo el mundo es un rol que debe ser calificado como fundamental para la vida de la humanidad. Y es un sector de personas que viven permanentemente en el desafío. O sea, el agricultor es una persona que su vida la dedica a proveer alimentos, pero proveer alimentos es siempre una empresa desafiante, porque no es un tema de la pandemia o de la pospandemia o del huracán o de la tormenta o de la sequía o de las plagas. Es un tema diario al que hay que dedicarle atención diaria, porque cuando tú siembras una planta de frijoles, de habichuelas, la planta todos los días hay que atenderla, todos los días. Si tienes una vaca, todos los días tienes que atender la vaca. Tiene pollo, todos los días tienes que atender los pollos. O sea, no hay vacaciones. No es posible que yo diga, no, que la vaca mía, el sábado y el domingo yo me voy para un hotel y no puedo. No, hay que ordeñarla todos los días. Entonces, eso se genera como una parte esencial de la vida humana. Producir alimentos para mantenernos aportando a la sociedad. Y es una actividad que depende mucho de la naturaleza y de la gracia de Dios. Porque todos conocemos que cuando no es muchas lluvias que impacta nuestro sector, es sequía terrible que también nos afecta. Yo digo, cuando no tenemos una mosca blanca, después tenemos la mosquita negra. Exacto. Entonces, todos los días tenemos un desafío. Y por eso, en todas partes del mundo, al productor de comida se le da siempre trato privilegiado. En todas partes del mundo, porque en todas las sociedades, en todos los países, el que produce comida se le da trato privilegiado. Y esa ha sido precisamente una lucha que ha llevado la Junta Agroempresarial Dominicana en sus casi 37 años de existencia, de procurar políticas públicas que favorezcan el libre desenvolvimiento de la producción de alimentos. Y hemos logrado mucho, porque queremos decir que desde que terminó la dictadura, en el año 61, desde que terminó la dictadura, la República Dominicana ha dado pasos, cada periodo de gobierno ha avanzado un poquito. Y yo por eso le reconozco a todos los presidentes que hemos tenido en ese tiempo la labor que han hecho por el campo, porque cada uno de ellos ha hecho un aporte, aunque sea pequeño, pero un aporte hacia adelante. Y hoy la agricultura que tenemos es una agricultura mucho más avanzada que la del año 60. Ok, pero en concreto, ¿la pandemia cómo les ha afectado? ¿Tuvieron...? Bueno, el tema de la pandemia es que es un evento más en la vida del agricultor. Cuando surge la pandemia, la primera reacción del consumidor fue, va a haber falta de alimentos y todos se agolparon aquí y en las grandes ciudades del mundo a los supermercados
a buscar alimentos, que había temor de desabastecimiento. Nosotros dijimos, mientras la sociedad se le pide que se quede en su casa, los agricultores tenemos que ir al campo, porque esa sociedad que está en la casa hay que alimentarla. Y luego aquí tuvimos que ver los centros comerciales diciendo y mostrando con video que tenían suficiente abastecimiento hasta que la cosa se estabilizó y se calmó. En principio hubo dificultades logísticas con el transporte y distribución de alimentos porque las autoridades mismas no entendían la necesidad de que los agricultores tenían que salir con sus camiones todos los días al mercado, y hubo autoridades locales en los principales centros de consumo que cerraron los mercados. El mercado de la Duarte, que es el mercado mayorista de Santo Domingo, se cerró por un tema de la gran aglomeración de personas que allí concurren. Se cerró el mercado de Santiago en las principales ciudades. Entonces tuvimos que trabajar con ellos, con las autoridades locales, para que en un mecanismo de mantenimiento del distanciamiento necesario se pudiera mantener la cadena de abastecimiento. Y no faltó comida al pueblo dominicano. Y lo quiero decir, no ha faltado comida al pueblo dominicano a pesar de la pandemia y a pesar de la sequía que nos afectó. No faltó comida. Ahora, ¿qué ha ocurrido ya con el avance de la pandemia? La verdad es que cuando uno mira las estadísticas de los organismos internacionales que miden el consumo de alimentos, lo que mide, y acaba de salir el reporte de la FAO en el día de hoy, es que la oferta de alimentos ha aumentado y el consumo se ha mantenido. De hecho, en una primera parte, el consumo aumentó porque la gente comía más, con el temor de una gente que compraba un cartón de huevo a la semana, compró 10 cartones, por si acaso, y tenían huevos y hacían huevos. Entonces, eso nos generó, digamos, un desafío mayor. ¿Por qué? Porque en el sector agropecuario dominicano nosotros tenemos un mercado que demanda comida. República Dominicana es uno de los pocos países de América que es capaz de proveer el 85% de la demanda de alimentos de la población. Tú miras potencias como México, que apenas llega a un 50%, o como Estados Unidos, que no llega ni a un 60% de su demanda de alimentos. Entonces tú dices, República Dominicana provee el 85%, pero tenemos un sector que consume en el país los alimentos básicos, arroz, habichuela, pollo, plátano, yuca, huevo, queso, salami, que está siendo abastecido. Eso es lo primero. Segundo, pero tenemos un sector consumidor nuestro, que son clientes nuestros, que es el sector turístico y sector hoteles, restaurantes, que cerró. Y eso nos generó entonces una sobreoferta momentánea, porque el sector avícola, por ejemplo, le suministraba entre 2,5 millones de pollos a 3 millones de pollos mensuales al sector turístico. Entonces, ¿qué pasó? Al cerrar los centros hoteleros, esos pollos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, esos pollos entraron al mercado y se generó una situación, porque tenemos una producción en granja suficiente para abastecer la demanda 100%. Pero si yo tengo un segmento de mis compradores que no me está pidiendo, ¿qué hago a los pollos? Entonces los pollos hubo que almacenarlos y hubo que contratar todos los centros de frío del país, todos se contrataron. Pero en adición a eso, tuvimos que contratar 112 contenedores a las navieras para también ponerla de pollos congelados. Convencer al gobierno a hacer programas sociales y comenzar a llevar de esos pollos a las zonas más vulnerables, más pobres, y asignarle pollo a las familias para bajar ese abastecimiento. Entonces, eso tuvo ese problema logístico momentáneo. ¿Qué pasó con el productor de pollo? El productor de pollo dejó de incubar. Porque, ¿cuál es la ventaja que tiene la industria del pollo dominicana por la cual tenemos que defenderla a rajatabla? Hoy por hoy estamos importando pollo americano, que está más caro que el pollo producido en la República Dominicana. Más caro al consumidor final. O sea, bueno, al productor, que a la gente que lo está trayendo. A un importador de pollo, comprarlo aquí le sale más barato que comprarlo en Estados Unidos. Pero aquí no ha habido suficiente, porque ¿qué pasó aquella vez? Que el productor de pollo, como no tenía una salida al mercado y ya teníamos copado todos los centros de frío, entonces lo que hicimos fue bajar la incubación, porque nosotros producimos pollo
disponible al mercado en 60 días, 21 días de incubación y 39 días en granja. Entonces, yo no puedo tener los pollos en la granja engordando porque estoy perdiendo dinero. Entonces bajamos la incubación y la oferta se bajó al nivel de la demanda, que era de 14 millones y medio, cuando el país produce 18 millones normalmente. Entonces, ¿se ha nivelado ahora ya? No, ya eso ha ido en empate. Hoy en día estamos produciendo 18 millones y medio de pollo. Y le hemos pedido nosotros, como Junta Agroempresarial Dominicana, al sector avícola, que hay que aumentar la oferta. Octubre, noviembre, diciembre a 19 millones y en diciembre subirla a 20 o 21 millones de pollo. Pero se ha dado también una situación aquí. ¿Cuál fue? Que no tiene que ver con la pandemia, sino fue la llegada de la fiebre porcina africana. Sí, eso vamos a entrar por ahí enseguida. Pero en materia de la pospandemia, lo que podemos decir es que el productor ha seguido ofertando alimentos a la población. Hay alimentos que todavía tienen precios altos, hay alimentos que tienen precios muy bajos. Pero yo le digo siempre a la sociedad dominicana, en materia de oferta de alimentos, en materia de abastecimiento de alimentos, los precios siempre serán estacionales. Hay momentos donde el precio va a subir, pero recuérdense, de manera coyuntural, siempre el precio va a establecerse hacia la baja, siempre. Porque tenemos los agricultores, tenemos la voluntad, tenemos la tierra y tenemos ustedes que son los consumidores. Puede subir un mes, 2 meses, pero usted puede estar seguro que en 3 meses el precio comienza a estabilizarse. Ahora, cuando sube así, es de manera coyuntural, debido a una situación no controlada por el agricultor. ¿Qué ha pasado? Un tornado, un huracán, un desbordamiento de río, una sequía, o, como tenemos ahora, el problema de incremento en los costos. Sí, vamos a ir ahí porque hay varios temas que hoy hemos amanecido con hoy hemos amanecido con que el combustible ha subido en todo el mundo hasta un 100%. O sea que entraremos también para saber cómo les afecta. Mariela. Ya que usted tocó en su análisis del pollo, de la peste porcina, que vino y rompió todo, al día de hoy, ¿cómo está el control de esa enfermedad? ¿Cuántos cerdos se han sacrificado? ¿Se le ha pagado a los productores como el gobierno prometió? Mire, lo primero es que nadie quiere que le llegue una enfermedad como la peste porcina africana, que es una enfermedad cuarentenaria mundial y de declaración obligatoria. Si te da, tiene que declararlo obligatoriamente. Eso es lo primero. Nadie quiere que le llegue, pero nos llegó. Entonces, lo que he dicho yo a los agricultores, productores de cerdo, nos llegó. No podemos hacer, y a las autoridades, no podemos hacer nada con ocultarlo y decir que es un pequeño brote localizado, no. No importa que sea un brote localizado, que sea pequeño, nos llegó. Porque aunque aquí quisiéramos minimizarlo, la realidad es que el mundo entero ahora sabe que tenemos el brote. En América, de 34 países, es el único país donde lo tenemos. Ahora nosotros somos un foco de preocupación para los grandes países productores de cerdo. Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Nosotros somos un riesgo para ellos. Por eso que he dicho, y discúlpeme este paréntesis, que he dicho que son esos países, comenzando por Estados Unidos, que deberían billetearnos, darnos un dinero para, con esa inversioncita que harían aquí, 500 millones de dólares, proteger una industria de ellos que vale 22.000 millones de dólares, la industria del cerdo americano, y le puede llegar desde aquí. Entonces, si hay algo en lo cual no se debe dudar, es invertir en Dominicana y en Haití para erradicar la enfermedad. Pero no porque nos quiera ayudar a nosotros, para proteger su industria, que a nosotros nos llegó. Que no llegue. Entonces, para allá. ¿Qué ha pasado? Nos llegó. ¿Cuál es la ventaja que hemos tenido nosotros en esta oportunidad, que es la segunda vez que nos llega la enfermedad? Nos llegó en el 78. Del 78 tomó casi 3 años erradicarla, pero lograr la declaración de que nos declaramos libres de la enfermedad nos tomó 5 años y medio. Libre de enfermedad. Entonces, ahora hay que ver qué pasó en el 78-83. Bueno, en aquella oportunidad la industria porcina no era tan organizada como ahora. El 89% de la producción de cerdo de aquella vez dependía de cerdos producidos de manera de traspatio, de manera no formal. Artesanal. Artesanal, no eran granjas organizadas. El 89%, solamente el 11% eran granjas organizadas. Es decir,
que ahí no había nada más que erradicación total. En esta oportunidad, la enfermedad nos ha llegado con una industria organizada. Muy organizada, que el 70% de la producción nacional de cerdo, el 70%, se genera en granjas organizadas. ¿Qué quiere decir una granja organizada? Son granjas que siguen el protocolo de bioseguridad que recomiendan los organismos internacionales y la autoridad nacional. Tienen todo su mecanismo de protección para preservar la salida de esos animales. Yo visité, por ejemplo, la granja de uno de los principales productores, yo recuerdo, y me vistieron como si fuera un astronauta. Tuve que llegar y bañarme con jabón y todo. ¿Le fumigaron? Bañado. Y luego me pusieron un traje blanco entero, como eso que tuve en el... Un astronauta casi. Con una casco, una cosa y una protección para yo entrar a la granja. Entonces, eso ocurre en República Dominicana de hoy, como ocurre en Francia, en Estados Unidos o en Alemania. Tenemos esa industria moderna. 70% de la producción nacional viene de granjas así. Ahora bien, el 30% de la producción viene de las granjas de traspatio, de la señora que tiene 3 puercas amarradas en el patio de su casa con una soga, ¿verdad? Entonces, pero ese 30% de la oferta de carne de cerdo del país la producen 20.230 personas. Entonces, aunque aquellos son 369 granjas producen el 70%, nosotros tenemos un tema social, que es que tenemos 20.230 personas que son pequeñitos que producen cerdos. Entonces, como ahora tenemos esa garantía en cuanto a la oferta de que las granjas son organizadas en su mayoría, por eso nosotros hemos debatido 2 corrientes que hay en el país. Y les he explicado eso. Hay una corriente que dice que para nosotros declararnos libres de enfermedad vamos a tener que hacer erradicación total. O sea, hay que eliminar todos los cerdos del país. Pero quiero decirle que ese 70%, que la producción nacional de cerdo es capaz de suplir el 73% de la demanda de cerdo. Apenas estamos importando el 27%. O sea, nosotros somos capaces de producir el 73%. Nosotros tenemos seguridad alimentaria en carne de cerdo. Más nosotros tenemos soberanía alimentaria en carne de cerdo. Sin embargo, cuando hablamos y planteamos de erradicación total, es bueno decirlo y suena hasta bonito. Y quizás esa es la fórmula. Pero eso tiene un impacto económico y social. ¿Por qué? Porque eliminar todos los cerdos del país, nada más de cerdos vivos, estamos hablando de 14.500 millones de pesos. A nivel comercial, el valor de la producción nacional, nosotros lo estimamos en agosto, son 14.500 millones de pesos. Pero en infraestructura nosotros tenemos 30.000 millones de pesos, que hay que dejarla vacía. Pero empleos directos e indirectos, estamos hablando de 58.000 empleos. Entonces, la economía no tiene la capacidad de generar todos esos empleos inmediatamente. Pero además, el costo de eso, porque el gobierno, para eliminar todos esos cerdos, si lo fuera a pagar, que el gobierno no está obligado a pagarlo, pero el presidente Abinader ha decidido apoyar a los productores pequeños y le está pagando a los cerdos, productores pequeños. Y voy a darle datos de cómo va la cosa. La verdad es que habría que buscar 14.500 millones de pesos para erradicar. Entonces yo le digo, bueno, pero vamos a hablar con nuestros socios los americanos, que tienen una industria que vale 22.000 millones de dólares, para que nos hagan un apoyito, que veo que ya el secretario de Agricultura de Estados Unidos ha anunciado que va a contribuir con República Dominicana y con Haití. Bienvenido sea, lo felicitamos y lo agradecemos y lo valoramos. Y ojalá que los cuartos lleguen rápido. Porque si es así, le damos para allá. Ahora bien, tenemos entonces el otro factor. ¿Cuál es? La matanza de los cerdos en los focos de infestación y en los perifocos, que son más allá del foco, que de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. O sea, el perifoco, 5 kilómetros. Eliminar. ¿Por qué es importante eso? De las granjas organizadas hay que eliminar los productores que estén a menos de 5 kilómetros.
para evitar contaminación. Entonces a esos pequeños productores se les está pagando. Pero en el país nosotros tenemos, en el mundo hay cinco razas, 5 genéticas de calidad mundial, o sea, famosas en el mundo. Aquí en el país, de esas 5, tenemos 2 de las principales genéticas del mundo que tienen un centro de reproducción en el país. Uno, que es Choice Genetic, que la representa biogenética, aquí. Que están involucrados los hermanos Bautista y un grupo. Y está, la otra es High Pork, que es, la Choice Genetic es la segunda en el mundo. Y High Pork es la cuarta en el mundo. De las primeras 5 razas, 5 líneas genéticas, nosotros tenemos 2 aquí. Esos núcleos genéticos que tenemos aquí es una riqueza del país. Pocos países lo tienen en América. Entonces hay que preservarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre esos 2 núcleos genéticos que tenemos semen de super cerdos para generar 50,000 madres para la repoblación cuando se haga el programa de erradicación. Repoblación. Anteriormente tuvimos que comprarlo afuera. La logística de traerlo afuera, el tiempo que toma y los cuartos que cuesta. Ahora lo tenemos aquí. Si el país tiene 95,000 madres, como tenemos 95,000 madres, y ya en el país tenemos disponible para 50,000 madres, entonces nosotros podemos hacer un trabajo más rápido. Pero ¿se han visto afectadas por la peste porcina esas fincas? No, esas fincas grandes no. Okay. No, ni los núcleos, porque las autoridades del gobierno, encabezadas por el ministro de Agricultura y la comisión, han actuado y han eliminado esas pequeñas granjas cercanas a los centros genéticos, periféricas, para evitar que se contaminen. Y se les está pagando. ¿Cuántos cerdos se han eliminado? Miren, ya se han eliminado una cantidad importante de cerdos, más de casi, se han tratado casi 2,000 productores, se han eliminado más de 70,000 cerdos, ya, y se le ha pagado ya cerca de 400 millones de pesos. Hay una deudita todavía, porque pagar en el Estado es una burocracia enorme, ¿verdad? Entonces hay unas deuditas pendientes que el Banco Agrícola y el ministro de Agricultura ayer me comentaban que se van a pagar en los próximos días. Están completando el proceso. En algunos casos han detectado algunas situaciones que hay que confirmar. Por ejemplo, en un lugar donde un cerdo aparezca con 350 kilos, hay que averiguar, porque entonces es un super cerdo. Es un toro. Es un toro, ¿verdad? Entonces hay que chequear. Quizás es un más registro, una cosa, pero tienen que validarlo, porque son fondos públicos. Y se paga por kilo. Y se paga por kilo, ¿sí? Es un acuerdo con las asociaciones. Entonces, hasta ahora se ha seguido el programa de erradicación. Hay algunas gentes que dicen, mira, no está tan bien. Otra gente dice, sí, va bien. Nosotros pensamos que lo que hemos hecho, lo hemos hecho hasta ahora de manera apropiada y lo mejor que hemos podido. ¿Por qué? Entonces, antes de pasarle a Joaquín, ¿usted está satisfecho con cómo maneja el gobierno el tema? Hasta ahora la Junta Empresarial Dominicana, y ahora voy a decir por qué, está satisfecho, ha validado y ha respaldado el programa que ha hecho el gobierno. ¿Por qué? Pues nosotros vimos cuál es el protocolo que recomienda la Organización Internacional de Epizootias o la Organización Internacional de Sanidad Animal, para traducirlo al español. Sanidad animal. Recomienda un protocolo, ¿verdad? Entonces hemos visto cuál es el protocolo que el gobierno publicó que está haciendo. Lo hemos comparado y sigue el mismo protocolo. Entonces, por lo tanto, validamos eso. Entonces, hemos ido al campo y hemos visto que se ha estado cumpliendo con algunas debilidades, porque es normal, algunas fallas. Somos humanos. Pero hay que ir diciendo que se ha ido mejorando cada día más. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora tenemos esa información del campo? Porque el presidente Luis Abinader fue a la Junta Empresarial Dominicana, se reunió con los líderes del sector y con los medios de comunicación, donde estaba Diario Libre. Y allí él le pidió a la Junta Empresarial Dominicana para que le apoyara con una propuesta de qué hacer con esos pequeños productores de cerdo, que tenían 3 cerdos, 4 cerdos, 5 cerdos, 7, 8 cerdos, hasta 10 cerdos, hasta 10 cerdos. Hasta 10.
qué hacer con ellos que tenían como medio de vida su criancita de sus cerditos. ¿Qué alternativa productiva? Porque ahora no se puede criar cerdo en los próximos 2 o 3 años. ¿Qué alternativa productiva le buscamos para que puedan seguir produciendo y no vayan a caer en la delincuencia o en otra cosa? Y nosotros preparamos la propuesta, se la presentamos, él quedó encantado con la propuesta, así lo expresó y la aprobó. Y nos dijo, vamos a hacer un piloto en la provincia Sánchez Ramírez, y nosotros hicimos la evaluación de Sánchez Ramírez. Hemos entrevistado a la mayoría de los productores que se le ha eliminado sus cerdos. A la de 426 se le ha pagado, faltan los 71 que no se le ha pagado, por este tema que están viendo estos casos de estos cerdos de sobrepeso. Está auditoría. Estos super cerdos. Es super cerdo, averiguando. Espérate, güey, no queremos pagar un cerdo que es más grande que un toro. ¿Cómo es eso? Entonces, se están evaluando eso. Pero al ir a hablar con la gente, hicimos una encuesta, hablar con la gente en sus casas y ver en su patio, porque una persona en la encuesta hemos dicho, ¿qué a usted le gustaría? ¿Qué alternativa productiva? Si ellos no tienen una idea, le damos una lista. Pues vaca, pues chivo, pues ovejo, pues conejo, pues codornices, patos, gallinas, pollo de engorde criollo, ganado criollo, guineas. Productos que nosotros del mercado lo hemos ocultado y hemos visto que hay una demanda. Por ejemplo, las guineas que se puedan criar, nosotros tenemos 2 empresas que las compran todas. La gallina criolla, los pollos criollos mejorados, las codornices, ahora como se está abriendo de nuevo el sector hotelero, hay una demanda ahí que ahora está media lenta todavía. Los conejos también, hay en el país una gran cantidad de granjas cerradas, pero una vez se reactive completamente el sector turístico, aumenta la demanda de conejos y de restaurantes que van a abrir. Tenemos ovejos, chivos. Nosotros aquí tenemos una demanda de chivo insatisfecha. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos hablando con la gente, pero aprovechamos y le preguntamos. Y usted que dice, no, hasta ahora a mí me pareció bien, vinieron, los cerdos estaban muriendo, me hicieron un levantamiento, vinieron un médico, tomó sangre, se siguió el procedimiento. Hemos confirmado que se ha seguido el procedimiento y que el gobierno además le ha pagado. Hay gente que el gobierno no le ha pagado y hay comunidades donde la gente está protestando. Y yo, por eso, le hago un pedido a las autoridades que completen el pago lo más pronto posible a esos productores que se han eliminado sus cerdos, porque ellos están esperando su chelito. Muy bien. Joaquín. Excelente, señor Osmar. Nosotros tenemos una oportunidad de oro en estos momentos porque usted fue ministro de Agricultura. En el sentido del tema de las importaciones, los permisos de importaciones a través de esa institución, y como ustedes tienen la bolsa agroempresarial dominicana, el presidente Abinader emitió un decreto donde elimina, donde deroga otros decretos en ese sentido de los permisos. Entonces, siempre se ha dicho que a través de las importaciones aumentan los precios al consumidor. El ministro tiene la oportunidad de hacerse rico y hacer ricos a otros. Entonces, se ha dado este panorama con el presidente Abinader. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Están de acuerdo con este decreto o debió mantenerse la posición anterior? Mire, yo soy el presidente fundador de la bolsa, que la creamos con una decisión sin fines de lucro, y luego nos obligó la ley y el Banco Central a convertirla en una compañía por acciones. La Junta Empresarial Dominicana, que es una institución sin fines de lucro, decidió mantener el mayor porcentaje de las acciones, porque las otras gente que se pusieron como accionistas eran gente que han hecho una donación a la Junta para crear la bolsa. Entonces, tú habías donado 10,000 pesos. Digo, mira, ahora me están obligando a hacer la compañía, tienes ahora acciones por 10,000 pesos. Pero en realidad, el propósito es que se apoye a los agricultores para que puedan colocar sus productos a precios competitivos y que se les pague a tiempo. La verdad es que, si quiere oír la opinión personal de Osmar Benítez, yo estoy contento con el decreto del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque habían algunas voces por ahí que querían cuestionar el rol que jugaba la bolsa en la colocación de los permisos de importación de los bienes sensibles de la economía. Siempre hay gente a favor, siempre hay gente en contra. Todos los
gremios de agricultores del país, todas las organizaciones felicitaron la decisión de que se llevara a subasta pública las licencias de importación. Porque siempre se ha dicho que las licencias de importación, manejadas de manera discrecional, pues generan comentarios, generan dudas, generan desinformación en los productores. O sea, siempre se había dicho eso. Entonces, lo importante de esto, que ha demostrado el presidente Abinader con su decreto, es que la política comercial del Estado la maneja el Estado. La política comercial del gobierno la maneja el presidente de la República, es el jefe de la política comercial del gobierno. Y es el presidente que decide cómo maneja esa política. Tú tienes un presidente que decidió que esa política de importación se manejara en subastas públicas, delante de todo el mundo, de viva voz, con toda la prensa de frente, con 200 comerciantes presentes. Los agricultores, ¿qué valoraban de eso? Bueno, cuando tú colocas una licencia en una subasta, tú vas a saber qué cantidad de productos se va a traer. Ya el agricultor, que es el que tiene que enfrentar esa competencia de afuera, sabe, bueno, van a traer X cantidad, pero se sabe cuándo va a llegar. Y después que se hace la subasta, se sabe quién lo compró. Cuando la asignación se hace de manera discrecional, bueno, el agricultor no tiene la información. Ahora bien, como el gobierno es que maneja la política comercial, a mí eso no me preocupa. Allá en la bolsa había esa preocupación, yo digo, pero ¿por qué preocuparse? Porque fue el gobierno que decidió solicitarle a la bolsa que le coloque de manera pública la decisión del gobierno. Es el gobierno quien decide qué se va a importar y qué no la bolsa, como han dicho. Hay una persona por ahí que ha dicho que la bolsa manejaba y la Junta todas las importaciones del país. Óyeme, pero por favor, se supone que tú eres una persona calificada, además una persona pública, ¿cómo te atreves a decir una cosa así? Un decreto. Porque es un decreto que dispone, una disposición de la política pública la maneja el gobierno. Es el gobierno que decide qué se va a traer y qué no se va a traer. Ahora, ¿qué era lo que hacía la bolsa? Servirle al gobierno lo que el gobierno le pidió. Hágame una subasta de 50,000 quintales de cebolla roja. La única labor de la bolsa es colocarlo. Pero de viva voz. ¿Quién definía qué cantidad era? El gobierno. La Comisión de Importación. Okay. Que es del gobierno. La Comisión de Importación. Pero se asesoraba con ustedes para decir. No, es que el gobierno, mire cómo es. No, mire cómo funciona. Lo que puede traer confusión es decir, bueno, ¿por qué deciden traer cebolla roja y por qué esa Ahora cantidad? le explico, porque de eso nosotros conocemos. La Comisión de Importación. Y qué bueno que tú preguntes. En el decreto 505-99, con el gobierno de Leonel Fernández, se crea la Comisión para la Importación Agropecuaria en el marco de los acuerdos comerciales que se habían firmado. Y para crear un mecanismo público de colocación de esos permisos. Y en esa se crea en el decreto una disposición, la comisión que decide qué se va a traer. La preside el ministro de Agricultura y la conforma el ministro de Industria y el director de aduana. Esos tres funcionarios son los que deciden. Ahora, ¿a partir de qué deciden? El Ministerio de Agricultura tiene unas estadísticas de proyección de cuál es la oferta nacional y cuál es la demanda nacional. Si la oferta nacional es suficiente para suplir la demanda nacional, no se importa. Claro. Esa comisión no decide importar, por ejemplo, pollo. A mí me parece risible escuchar a una persona que respeto por su investidura decir que el precio del pollo ahora, por ejemplo, está a 65 a 70 pesos, ¿verdad? Al pueblo sale caro a 70 pesos debido a la subasta. Porque si no fuera por la subasta que hace la Junta Dominicana, que se confunde de nuevo diciendo la Junta, no tiene nada que ver con la subasta, porque es la bolsa, que es una institución aparte, la bolsa debería estar a 35, si no fuera por las subastas. Caballero. Nunca he ido. Pero, óyeme, desde que se emitió el decreto el 11 de septiembre del 2012 hasta el día de hoy, nunca se ha hecho una subasta de pollo. Nunca. Entonces, ¿cómo tú diciendo que el precio del pollo tiene que ver con la subasta? Pero
Pero tú no te respetas, respétate. Tú tienes que documentar eso primero. ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿O cómo vas a decir que fruto de la subasta se han generado 70.000 millones de pesos en los 8 años? 70.000 millones, que no se sabe dónde está ese dinero. O sea, como queriendo insinuar que ahí hay una cogioca. Entonces yo le digo, oiga, donde nosotros estamos, no hay cogioca. No hay cogioca. Nunca ha habido cogioca. ¿Y cuántas subastas Porque se han usted hecho a está raíz de la hablando una cosa incorrecta. ¿Cuántas subastas se han hecho a raíz de la Déjame pandemia? explicarte. O en la pandemia. Fíjate. En los 8 años que se hicieron las subastas públicas, se generaron 7.000 millones de pesos, 7.034 millones de pesos. Es un dato público. Pero no solamente es 70.000, sino 7.000. Pero además, esos 7.000 millones están documentados, porque ese dinero del gobierno, eso se le manda en un cheque certificado a la Tesorería Nacional. Y cada subasta que se manda el cheque, descontando la comisión que cobra la bolsa, toda la bolsa cobra comisiones en el mundo entero, más el punto 15 de la emisión del cheque. Todo eso, nosotros le requerimos a la asesoría una certificación de acuse de recibo del dinero. Eso está documentado. Todo el dinero está documentado. 7.000 millones. El gobierno recibió de las subastas. ¿Cómo es que no sabe dónde está el dinero? Y 70.000 millones. Yo respeto eso. Cada quien tiene libertad de decirlo así. Pero por favor, por lo menos, si usted es una figura pública, por lo menos verifique la data, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? El presidente tomó el decreto, deroga eso, crea una comisión. La comisión siempre era de 3, ahora es una comisión de 10, que tiene un mandato de en 15 días preparar un reglamento de cómo lo van a hacer en este gobierno a partir de ahora. Cada gobierno tiene su librito. Entonces, vamos a ver, porque hay que esperar cuál es el sistema que van a poner. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque la bolsa no decide. La bolsa espera la decisión del gobierno. El gobierno quiere, por ejemplo, nosotros le hemos hecho subasta al Banco Reserva de vehículos que ellos han incautado, pero desde el 2007 nosotros le hacemos la subasta a la Dirección General de Aduana. Y al ayuntamiento. Medio ambiente. La Dirección General de Aduana, nosotros hemos entregado más de 6.000 millones de pesos de 2007 para acá, de bienes que nos dijo a nosotros don Miguel Coco, y lo tenemos documentado, cuando nos llamó para ver si podíamos hacer la subasta, que ellos hacían subasta siguiendo el procedimiento que ellos tenían y ponían un valor de 20 millones de pesos de los bienes que aduana valoraba para subastar, y nunca llegaron a 20 millones de pesos o eran muy cosas, ¿no? Dieron muy parecido, muy pegado. Cuando pasaron la subasta a la bolsa, de 22 millones de pesos, que fue la primera subasta que Miguel Coco mandó, le entregamos 46 millones de pesos. Y yo sé, ¿pero cómo va a ser? Y mandó a buscar las estadísticas de qué era el resultado de la subasta antes que nosotros lo hiciéramos, y nos la dio y la tenemos. Le daban subasta a 10 millones, le entregaban 8. Mire, busca de cuento, porque no, nosotros, cada vez que hacemos una subasta de aduana nos pone 20 millones, le entregamos 30, porque es delante de todo el mundo, es la prensa. Ustedes han ido a subasta, han visto y han grabado cómo que se hace, es de viva voz. Y ahora, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ahora tenemos la subasta electrónica. Ahora un agricultor desde el celular de su finca puede decir, tengo 200 quintales de batata, y electrónicamente un supermercado entra y puede hacer una operación de compra de batata, que está registrado todo el sistema. Entonces, el gobierno ha decidido modificar eso, derogar esos 2 decretos, uno del presidente del gobierno, del presidente Leonel Fernández, y otro del presidente Medina. Eso. Pero nosotros tenemos un decreto de Hipólito Mejía en el 2003, que Hipólito dispuso que toda donación que recibiera el gobierno dominicano en especie, o sea, si el gobierno dominicano nos daba trigo, o nos daba azúcar, nos daba aceite o maíz, Hipólito dispuso que se llevaran a subasta pública. No dejar que funcionarios individuales fueran que vendieran eso, sino subasta pública, y lo que se genera de esa subasta pública se le entrega al Estado en un cheque certificado. Entonces, las subastas fue una decisión del Estado, pero basado en una realidad. Cuando tú entras a la Administración de Contingente Arancelario dentro de la OMC, Organización Mundial de Comercio, usted entra en Google, sistemas de administración de las licencias de importación.
ustedes se van a encontrar que de 14 sistemas que recomienda la Organización Mundial del Comercio, la segunda recomendada es subastas públicas. En Estados Unidos hacen subastas públicas para colocar la licencia de pollo. En Centroamérica, en Panamá, en Suiza, en Suecia. O sea, subastas públicas. Ahora, ¿qué pasa? Que aumenta el precio de la comida. Miren, esto lo que hay que hacer es que si usted va a ofertar un producto, usted le dice al que va a hacerle el servicio de colocarle ese producto públicamente, dice, mira, el precio de puja inicial, la puja inicial es 200 pesos el quintal. Y cuando llega a 500, vendido, me lo venden en 500. Ahí está. Pero gobierno dijo, bueno, las subastas son subastas. Las subastas son subastas. ¿Ves? Y esas subastas es una libre competencia entre el comercio. Ellos son los que van subiendo, bajando. Entonces, si usted quiere arreglar eso, ponga un límite hasta tal cosa y ahí se coloca. Lo importante es que sea transparente, que sea delante de todo el mundo y que el dinero que se recaude no vaya al bolsillo de terceros, sino que vaya a la Tesorería Nacional. Esa es la diferencia. Don Osmar, la economía mundial ha tenido un problema con la cadena de suministro, la logística, el mercado marítimo, etc. ¿Al sector agropecuario le ha afectado esto? Tanto para importar como para exportar, pregunte. Sí. Bueno, y para la producción también. Porque el alza en los precios, no sé si quieren tratarlo en otro espacio o quiero que se lo trate aquí mismo, porque tiene que ver la cadena de suministro y el tema logístico. Primero, sí impacta las exportaciones, porque con la pandemia, nosotros tuvimos puertos en Estados Unidos que se cerraron o que operaban parcialmente. Puerto de la Florida, Puerto de Filadelfia, Puerto de Elizabeth en New Jersey, Puerto de Nueva York en el Bronx y en Brooklyn, ¿verdad? Ahí hubo, por el tema del distanciamiento, se redujo el personal, personas que tenían más de 60 años y la movilidad era mucho más lenta. Y eso ralentizaba todo el proceso de exportación y la llegada de los productos frescos al mercado distribuidor. Eso, pero también de este lado, la logística nuestra de colocar el producto en el puerto y que saliera del puerto también hubo proceso de ralentización. Se alargaba el proceso y eso afectaba a la cadena de suministro de los países donde enviábamos. Para importación lo mismo. Del puerto que estaba saliendo cualquier alimento que estaba haciendo para acá, también tenía el problema ya de poco personal o poco manejo de grúas y de cosas, y igual aquí cuando llegaba. Pero eso ya se fue regularizando. Entonces, cuando esto se va regularizando, entonces nos encontramos con el fenómeno realmente fuerte que impacta tanto la economía local como la de los países con quienes hacemos comercio. Es el impacto que ha surgido y ha tenido esto en los costos de producción y en los costos de venta, en el precio de venta de los alimentos que preparamos. Y ahí comenzamos explicando que la cadena logística tiene en el medio el elemento fundamental, que es el transporte marítimo o aéreo. La mayor parte de la carga viene por carga marítima. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Las grandes economías del mundo cerraron. Cerró China, que es la fábrica industrial del mundo. Cerró Estados Unidos, cerró Alemania, cerró Japón, cerró Italia, cerró Francia, todo el mundo cerró. Entonces, ¿qué ha pasado al cerrar? Que la mayor parte de los contenedores, los furgones, que transportan la mercancía de aquí a Estados Unidos, cuando cerró, los contenedores se quedaron atrapados allá. No teníamos suficientes contenedores aquí. Como los barcos no salían de allá para acá llenos de mercancía, no llegaban
pues sale el furgón lleno de mercancía para acá, pero cuando vacían ese contenedor que nosotros mandamos los nuestros para allá. Entonces, ¿se redujeron las exportaciones? Se redujeron el abastecimiento, o sea, no la cantidad, sino el tiempo de entrega. Pero eso entonces encareció, porque yo que tenía mi producción que tenía que mandarla, bueno, yo tengo un contenedor, pero ya no te vale $4,000, te vale $8,000. Un contenedor de China a Estados Unidos, a la costa oeste de Estados Unidos, que costaba $4,000, ahora cuesta $20,000. Un contenedor de Estados Unidos que nos valía de 3 a $4,000, ahora nos vale $8,000. Un contenedor de Sudamérica que nos valía a nosotros $4,000, ahora nos vale $8 o $10,000. Solamente el transporte del contenedor. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque no había barcos suficientes también. La industria marítima había crecido a un punto en que se había llegado a construir los grandes barcos post-Panamá, que te cogen hasta 18,000 furgones un solo barco, cuando normalmente un barco cogía 800 furgones. Ese barco post-Panamá, esos barcos grandotes que ahora no tenían la carga china o la carga americana para un lado a otro, estaban parados, y esos furgones también. Inclusive quebró una de las principales navieras del mundo, que es la coreana. Quebró por falta de carga, por falta de espacio, con unos barcos parados, con una serie de operadores de ese barco, que son capitanes, que son gente especialistas en barcos, que no lo podían botar, porque si lo botaban, entonces ¿a quién lo iba a sustituir? Y había que liquidarlo. Entonces prefirieron pagar el costo de eso, de mantener esos barcos parados, pagando a esos empleados, y eso se le pega al valor del transporte ahora. Y eso es lo que ha ocurrido. Falta de contenedores. ¿Y en cuánto calculo que ha repercutido en el precio al consumidor de los alimentos? Bueno, en el caso nuestro, tenemos el costo del transporte, o sea, de la logística del transporte marítimo, de la cadena de distribución. Pero además, también tenemos el aumento en el costo de la materia prima que necesitamos para la industria dominicana. En el caso de la pecuaria, nosotros somos un importador neto de maíz, importador neto de soya y de harina de soya, importador neto de aceite de soya, de grasa animal o grasa vegetal. Y esos son ingredientes que se utilizan en la formulación de los alimentos de los pollos y de los cerdos. Y en algunos casos las vacas que son organizadas son semiestabuladas o estabuladas. Esto aumentó en promedio un 43%. Y eso se refleja en el precio de la materia prima. Estoy hablando del barco, estoy hablando del precio del maíz, el precio de la soya, el precio de la torta. Que hay que transportar, o sea, para que llegue aquí. Entonces, eso tú se lo sumas entonces al costo del aumento en el contenedor. Eso es lo primero. Y lo segundo es que aunque fuera caro, no había suficiente tampoco. Entonces eso disparó el precio en el mercado que nos vende, en el país oferente. Pero si me voy del lado de la agricultura, tú tienes que las minas en Georgia, en Ucrania, en todos esos países que son Kurdistán, Kazajistán, todos esos países que tenemos, todos esos países, es donde viene la mayor parte de las minas, de los minerales que se usan en la formulación de los ingredientes. Los ingredientes se usan en la formulación de los insumos agrícolas modernos, de los fertilizantes. Entonces, esa mina en Ucrania estaba cerrada por un tema del coronavirus. Entonces, los fertilizantes también han subido mucho. Han subido los fertilizantes, han subido los agroquímicos, todo ha subido. Entonces, eso al agricultor, un quintal de urea que le salía por 900 pesos, 1,000 pesos, le sale por 1,800 pesos, 2,000 pesos. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué pasa con eso? Se refleja en el costo de producción y se refleja en el precio al producto. Ahora, ¿qué le digo yo al pueblo dominicano? Todo eso es temporal. Vamos a tener que pasar un tiempito, unos meses, cargando pesado. Pero eso se va a resolver, porque ya las minas abrieron y ya hay más barcos y ya más contenedores. Eso va a ir estabilizándose hacia la baja y va a volver a su punto
inicial. Quisiera aprovechar que está acá para no dejar de preguntarle sobre el tema de Valle Nuevo. El Ministerio de Medio Ambiente ha concedido un plazo mayor para que las familias se retiren, pero queda como pendiente qué va a pasar con la producción ahí, especialmente de ciclo largo, aguacates y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le dicen los productores que ustedes sugieren al gobierno que pase con los productores de Ocoa específicamente? Sí. Bueno, comenzamos en Valle Nuevo y terminamos en Ocoa. Bueno, pertenece al Parque Nacional, el lado de Ocoa La parte también. de Ocoa. Lo que pasa es que Valle Nuevo no es un parque nacional. El nombre del parque es el Rancier, ¿no? Valle Nuevo es una parte del parque. Ese parque, creo que es apellido Rancier, el nombre a quien el nombre se puso el parque. Mire, la opinión de la Junta Comercial Dominicana desde siempre ha sido la misma, no cambia. No cambia. Lo primero es que debemos siempre respetar la ley. Como decían los latinos, los griegos, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. O sea, nosotros tenemos que respetar la ley. Si la ley nos manda, hay que cumplirla, aunque no nos guste. O meternos a legisladores, nosotros ir al Congreso y cambiar la ley. Pero mientras la ley esté ahí, hay que respetar la ley. Entonces, toda producción o toda actividad que viole la ley tiene que ser considerada para su cumplimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando tú tienes una realidad histórica, y entonces tú sacas una ley después. Si tú tienes una realidad histórica donde tú tienes en una región de montaña, tú tienes producción agrícola histórica, 90 años, colonia que hizo Horacio Vázquez en el 26, colonias agrícolas en el 26, en esos puntos de montaña, y entonces tú ahora en el 80 haces una ley que impacta esa producción de esas familias que están ya en su tercera o cuarta generación produciendo ahí. Entonces, ahí viene la necesidad de la conciliación para el cumplimiento de la ley, para cumplir la ley, pero tomando en cuenta la realidad histórica. Tú me has hecho un parque donde yo tengo 90 familias que tienen 100 años ahí. Tú hiciste el parque ahora. Tú hiciste el parque, entonces vamos a trabajar con esa gente y buscarle una alternativa productiva, porque son seres humanos, son dominicanos. Cuando ellos comenzaron a trabajar ahí, que lo asentó un gobierno legalmente constituido como una colonia, ellos no estaban violando ninguna ley. Entonces ahora apareció el lagartijo verde y entonces por eso tenemos que hacerlo perfecto. Vamos a cumplir con la ley. Es una ley, está aprobada una ley, pero vamos a trabajar con los seres humanos que están ahí y vamos a trabajar con ellos buscándole alternativas productivas. Eso que está haciendo el presidente Abinader con los productores de cerdo. ¿Y qué alternativa? ¿Qué alternativa productiva? Porque hay que sacarlos del parque, pero sin olvidar su realidad, que tienen 90 años. Pero ¿cuál es la alternativa que proponen? Las alternativas es a esa gente buscarle áreas en las zonas no protegidas, en las zonas bajas, ¿verdad? Para ofertarle un espacio, una permuta y que ellos puedan hacer su vida. Son seres humanos. Entregarles otras tierras. Entregarles otras tierras y apoyarlos para que reactiven su economía. Pero tú no puedes venir, que yo vivo aquí, mi abuelo vive aquí, mi tatarabuelo vive aquí, yo estaba aquí y producía vegetales aquí. Entonces ahora viene un faculto de un escritorio y dice, no, eso es un parque. Está bien, yo respeto la ley, es un parque, lo respeto. Pero dame una alternativa, pues yo soy un ser humano, soy dominicano, yo tengo derecho. Entonces, la salida es que el gobierno, lo hemos planteado desde hace años, identifique terrenos donde pueda atraer a esas familias y asentarlas. Cuando el gobierno declara de utilidad pública unos terrenos para hacer una presa, pero en la China para hacer la presa de las 5 gargantas se fueron 80 ciudades. Ahora esa gente la movilizaron, digo, allá en China le aplican otro mecanismo también. Sí, no le pagan todo, ¿no? Aquí. ¿Ya? Entonces aquí
O sea, la propuesta de la Junta es que hay que cumplir con la ley, pero que en los casos donde ya hay asentamientos humanos, no recientes, una cosa es que tú vengas después que la ley se declaró el parque, y una cosa es que tú tenías 90 años ahí. Entonces tú quieres ahora, con una ley que se inventó un amigo mío, declararlo el parque. Bueno, está bien, pero entonces búscame una alternativa productiva, yo tengo una familia que mantener. Entonces, el gobierno, y quiero seguir el ejemplo que está usando Luis Abinader ahora, a esos productores de cerdo, le está buscando alternativas. Entonces, el gobierno que identifique terrenos, que los hay, y esa gente los asiente. ¿Qué es lo que ustedes conocen como Sabana Yegua? Hay un pueblo que se llama Sabana Yegua, pero eso fue un pueblo que hizo Balaguer, porque a la gente que vivía en la loma, donde se iba a hacer la presa de Sabana Yegua, La bajaron lo bajaron para allá, pero le buscaron una opción, porque son seres humanos. Entonces tú tienes que darle una alternativa productiva. Esa es la posición de la Junta de Cooperativa Dominicana. Perfecto. Joaquín. Sí, Claudia, me gustaría, por favor, como encargada de Relaciones Comerciales Nacionales e Internacionales, ¿cuál es el potencial que tiene el país en términos agrícolas para colocar productos a otros mercados? ¿Cuáles son esos productos que tienen ese mayor potencial para su Bueno, exportación? podemos mencionar los vegetales. Para Estados Unidos, las mayores exportaciones se concentran en tomates, en ajíes, lo que conocemos como pimientos, tomates de especialidad que van para el mercado de food service, el canal de food service en Estados Unidos, digamos los restaurantes de comida rápida, y esto se sirve desde aquí. También en la parte, el banano, obviamente, tiene un liderazgo indiscutible como país, y hay un gran potencial para principalmente la Unión Europea. Las frutas tropicales, como es por ejemplo la piña, el aguacate cáscara verde, que también tiene muy buen potencial en la Unión Europea, y pues tenemos un liderazgo consolidado también en la Florida, en Estados Unidos. Estamos hablando de pepino, estamos hablando también de otros productos como por ejemplo el mango, que como saben tiene como tenemos ya la planta de tratamiento hidrotérmica más grande aquí en el país, pues se ha abierto una oportunidad para el mercado de Estados Unidos principalmente, pues como en años anteriores, ese mango que no podía exportarse por un tema de tratamiento hidrotérmico se iba a la Unión Europea. O sea que nosotros como país tenemos muy bondades. Piña. Ya dije la parte de la piña, que estamos mandando piña a Israel. Nuestra piña está posicionada como un producto high-end, o sea, de especialidad, y se paga muy bien en el mercado de la Unión Europea. Y pues todo eso, aparte del segmento agrícola, nosotros como institución siempre nos abocamos a que el productor pueda añadir valor a esos productos, que no solamente sea un exportador nato de producto fresco, sino que también pueda lograr exportar y transformar ese producto a subproductos, ¿verdad? Como por ejemplo una mermelada, como un néctar, un jugo, piña deshidratada, innovar prácticamente. Pues muchísimas gracias por su visita, don Osmar. Ha sido un placer tenerle, siempre es muy grato conversar con usted sabe mucho. Dicen que los años, o sea, él sabe más por viejo que por saber. Muchísimas gracias también a ustedes por sintonizar este diálogo. Muchas gracias.